En la entrevista, una periodista y con un panel de gente importante ahí que presenciaba la entrevista, se entrevistaba, valga la redundancia, a un pastor, ¿sí? A un pastor cristiano, obviamente. Y la entrevistadora, la periodista, le hace una pregunta al pastor. Y le dice, pastor, ¿qué le diría usted a un ateo? Ateo es alguien que no cree en Dios, ¿verdad? A es sin, teos es Dios, sin Dios. ¿Qué le diría usted a un ateo, alguien que no cree en Dios, para que se convierta? Para que se convierta. Una pregunta muy interesante. Y el pastor dijo lo siguiente. Yo le diría, mira, si el cristianismo es verdad, cuando Cristo venga, en su segunda venida, yo me voy a ir al reino de los cielos y vos te vas a perder. Y te perdiste todo. Todas las bendiciones y la vida eterna que Dios te quiere regalar. Si el cristianismo no es verdad, si es una mentira, si es algo inventado por un grupo de personas y nosotros nos la creímos, si el cristianismo no es verdad, vos igual salís ganando. ¿Por qué? Dice el ateo. Porque vos, por seguir las doctrinas y las creencias cristianas, vas a ser una persona noble, no vas a robar, no vas a adulterar, vas a ser un buen vecino, vas a llevar una buena vida, ¿sí? Lejos de vicios, lejos de adicciones. Y entonces, aunque Cristo no venga, porque el cristianismo es una mentira, vos igual vas a tener una buena vida, así que igual te conviene ser cristiano. Esa fue su argumentación. Y a mí me llamó la atención que todo el mundo aplaudía, como diciendo, qué respuesta genial, ¿no? Pero a mí había algo que me hizo ruido, y mi esposa, que es muy perceptiva, me vio la cara y ya se dio cuenta que algo no me había cerrado. Yo le comento por qué no me parecía un buen argumento. Y no me parecía un buen argumento porque si hay algo terrible en la vida, es vivir una mentira, es vivir una mentira. Y esto lo aprendí, o de alguna manera esto me hizo acordar, a una hermana de iglesia, en alguna de las tantas iglesias que hemos tenido, que descubrió que su esposo tenía una segunda familia hacía unos 5 años. Y entonces ella me describió esto de manera muy interesante. Ella me dijo, nuestro matrimonio era lindo, nuestra familia era bárbara, nos llevábamos bien, todo fluía, estaba todo genial. Hasta que se enteró que su marido genial hace 5 años tenía una segunda familia. Y entonces le digo, pero si tu familia era tan genial y tu marido tan buen esposo, ¿por qué esta reacción? ¿Y saben cuál fue esta reacción de enojo de ella, no? ¿Y saben cuál fue la respuesta de ella? Dice, porque viví una mentira. Mientras ella no sabía que era una mentira, estaba todo bien. Pero cuando ella se enteró de que esa situación que era una mentira porque él tenía otra familia, sus 20 años previos a la mentira se cayeron con la mentira, ¿me entienden, no? O sea, se destruyó el matrimonio de 25 años, aunque habían vivido en una mentira durante solo 5 años. No hay nada más terrible, o una de las cosas que puede ser muy difícil de vivir, es vivir en una mentira. Yo no podría ser cristiano si el cristianismo fuera una mentira, de ninguna manera. Es terrible vivir engañado. Imagínense toda la vida adorando a un Dios que no existió nunca. Terrible. Toda la vida intentando agradar a Dios que no existe. Terrible. No hay nada, o una de las cosas más tristes que nos puede pasar es que vivamos una mentira. De ahí la importancia del concepto de la verdad. Y la Biblia habla mucho sobre la verdad. Y de hecho, Jesucristo en Juan 14 va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesucristo mismo encarna la verdad. Y cuando Dios encarna la verdad es porque es importante. No es un tema secundario, es un tema primario en el mensaje bíblico que Dios nos ha dejado. Ahora, yo entré a la iglesia, ayer sacaba la cuenta, entré a la iglesia hace 34 años. Me bauticé en 1991, en junio, 21 de junio, o sea que estoy ya por cumplir los 34 años. ¿Saben por qué entré a la iglesia? Porque yo buscaba la verdad. Buscaba la verdad. Yo me definía, y me definí durante mucho tiempo, como un buscador de la verdad. Entonces, yo entré a esta iglesia porque busqué la verdad en muchos lugares. Yo me definí durante mucho tiempo como un buscador de la verdad. Y en esa búsqueda llegué a conocer la iglesia adventista, y la manera en que la iglesia adventista presenta el mensaje bíblico creo que es la manera correcta. Creo que la iglesia adventista, como se decía antes, no sé si ahora habrá que cambiar la frase, tiene la verdad no porque tenga una Biblia diferente a las otras iglesias, sino por la manera en que interpreta la misma Biblia que tienen otras iglesias, ¿no?
De ahí la hermenéutica, que comentábamos más temprano, hace un ratito, que es la ciencia que nos ayuda a interpretar correctamente la Biblia. Ahora, la verdad sola, eso me sirvió durante mucho tiempo, me sostuvo durante mucho tiempo pertenecer a la iglesia que tenía la verdad, porque yo era un buscador de la verdad. Ahora, la verdad por sí misma, no alcanza. De hecho, antes de ser adventista era católico. Cuando era católico, yo lo que buscaba era la justicia. Porque el católico, y hay personas maravillosas dentro del catolicismo, como ellos pregonan una salvación por obras, entonces esto de portate bien para que seas declarado justo, para que seas justo ante los ojos de Dios, es muy fuerte. Porque la salvación es, dice, según el católico, es por fe más las obras. Y yo creo que de alguna manera fui dejando el catolicismo porque la justicia, que es lo que uno tenía que perseguir todo el tiempo, en un momento llegué a la conclusión de que no me alcanzaba. Y la justicia es bíblica, sí. Y la Biblia habla mucho de la justicia y de la necesidad de justicia. De hecho, Dios nos regala su justicia para poder ser salvos. Así que fíjense qué importante que es la justicia. Entonces, en este transitar en la vida cristiana, y cuando digo cristiano, digo desde antes de ser adventista que era cristiano, y después como adventista seguí siendo cristiano. Primero buscaba la justicia, y en la justicia veía el sentido de la vida. La justicia no te alcanza, porque en la justicia con la justicia no te ayuda en las necesidades diarias, ¿no? Y en los problemas diarios, en los desafíos diarios. Después dije, no, el tema está en la verdad. Entonces me puse a buscar la verdad, y hallé la verdad, y durante un tiempo me sirvió. Pero resulta ser que la verdad tampoco alcanza. Cuando a vos se te muere un hijo, cuando tenés una enfermedad, cuando tenés problemas, conocer el conocimiento intelectual de la verdad no te alcanza, y el portarte bien para cumplir con la justicia tampoco te alcanza. Eso es necesario, pero no te alcanza. Hay algo más. Entonces yo dije, acá hay algo más, que no lo estoy entendiendo, que no lo estoy sabiendo. Entonces me encontré una vez más, porque uno ha leído la Biblia muchas veces, me encontré una vez más con Éxodo 34, especialmente versículos 6 y versículo 7. Y entonces Dios le muestra la gloria a Moisés. Y la gloria no es más que una descripción de su carácter. Cuando uno lee Éxodo 34, 6 y 7, o del 34 en adelante, dice que Jehová se presentó ante Moisés y dijo, o sea, Jehová se presenta ante Moisés y él se describe ante Moisés. Y dice, versículos 6 y 7, Éxodo 34, Jehová pasó por delante de Moisés y exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Versículo archiconocido para nosotros. Pero acá yo noté el aspecto que yo todavía no conocía, o por lo menos no conocía en profundidad, o que solo conocía en la teoría de Dios que me faltaba. Había buscado a Dios por medio de la justicia, había buscado a Dios por medio de la verdad, o había intentado definir a Dios como justicia, había intentado definir a Dios como verdad, y no me alcanzaba, algo faltaba, y aquí encuentro, cuando Dios describe su carácter, la respuesta. Creo que este ejercicio lo hice con ustedes, y si lo hice, finjan demencia, y si no lo hice, está todo bien, ¿no? Yo voy a leer el texto, pero ustedes mírenme en la mano, porque voy a señalar una serie de números acá, y después les voy a preguntar. Dice, voy a leer el mismo texto. Jehová, Jehová pasó por delante de Moisés, y Jehová exclamó, Jehová, Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Cuántos dedos levanté? 6. ¿Saben contar, chicos? Muy bien. Por lo menos los 3 que contestaron, el resto no sé qué pasó. No, capaz que era demasiado fácil. Este texto tiene 6 referencias a la misericordia, una referencia a la verdad, y 2 referencias a la justicia. Y Dios aquí se está describiendo su carácter. Es decir, que acá en lo que nos encontramos es que el carácter de Dios es desproporcionado. No tiene la misma cantidad de misericordia que de verdad y de justicia. O sea, hay 6 porciones de misericordia, 2 porciones de justicia y 1 porción de verdad. Y yo me uní a esta iglesia buscando la verdad, pero la verdad es la característica menos presente en el carácter de Dios. ¿Cuál es la característica más presente? La misericordia. Y nosotros durante algún tiempo nos encontrábamos
No sé si ahora se dice tanto, lo escucho menos, pero durante mucho tiempo decíamos que éramos la iglesia de la verdad. Se acordarán los más memoriosos, ¿no? La iglesia de la verdad. Pero cuando yo leo este texto, deberíamos ser la iglesia de la misericordia, porque ese es el atributo más presente en el carácter de Dios. Ahora, cuando yo entendí esto, entendí Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia cuando necesitemos ayuda, dice la versión que yo leí. La versión tradicional dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Claro, cuando yo definía a Dios como justicia, no entendía que un Dios justo me dijera, acércate a mi trono para alcanzar misericordia y ayuda. Cuando yo definía a Dios como verdad, no entendía este asunto de la misericordia, porque finalmente lo más importante era que la verdad. Pero cuando entendí que Dios es misericordioso por sobre todas las cosas, entendí este texto. Este texto cobró mucho sentido. Claro, ¿por qué Dios me va a invitar a acercarme confiadamente al trono de la gracia? Porque Él es misericordioso. Él es misericordioso. Y esto uno lo aprende desde chico, desde la crianza. O sea, la manera en que nos educaron en el colegio, en la sociedad, ¿sí? Ahora, chicos, esto es un momento cultural. Ustedes no van a entender, las nuevas generaciones no van a entender esto. Pero nosotros venimos de una escuela en donde si te portabas mal, ¿qué hacían? Te pegaban. Hoy es decir, nah, sí, chicos, era así. No voy a decir que levanten la mano, pero ya veo las caras de ustedes. Era así. Entonces, vivíamos en una sociedad que exaltaba la justicia. Y si te portabas mal, te la daban, ¿no? El asunto, no sé ahora las nuevas generaciones, nosotros fuimos creados con un concepto de justicia muy fuerte, ¿sí? Entonces, como fuimos creados así, tendemos a trasladar ese concepto a Dios. Entonces nosotros nos criamos con que Dios que es ¿qué? Justicia. ¿Por qué? Porque veíamos justicia en todos lados. Vos imaginate, en la escuela te mandabas una macana. Sí, te mandabas una macana y sabía que se te venía. Y capaz que lo peor de todo era que llamaban a tus padres. Ay, sí que se armaba, ¿no? Que te hicieran lo que te hicieran en la escuela era el mal menor. El problema grande era si llamaban a tus padres, ¿no? Entonces, claro, uno no veía la figura de autoridad. Uno no veía Hebreos 4:16 en la figura de autoridad. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Uno no veía en la figura de autoridad una fuente de gracia, de socorro y de misericordia. ¿Qué veía? Una fuente de justicia, condena, ejecución ahí. Entonces uno eso lo trasladaba a Dios y uno le costaba ir a Dios en busca de misericordia, porque finalmente la figura de autoridad con la cual se crió era una figura de justicia, no había mucho lugar para la misericordia. Pero en la Biblia yo me encuentro con este mensaje de misericordia. De hecho, el legalismo que la iglesia cristiana sufrió y todavía sufre un poco, pero la mejor época del legalismo, o la peor época, de ser mejor dicho, ya pasó, tiene que ver mucho con la justicia. Los legalistas son muy de la justicia, ¿no? La haces bien, te va bien, la haces mal, te va mal. Y como somos pecadores y siempre hacemos las cosas mal, siempre nos va mal. O sea, estamos siempre en el horno. Un caso que a mí me impresionó, que puede ser un caso extremo, algunos pueden considerarlo un caso extremo o no, sobre la misericordia de Dios o sobre cómo la misericordia incluso modifica la manera en que Dios aplica la justicia, es el caso de Sansón. Sansón es muy interesante. Yo le agradezco a Dios que está la historia de Sansón acá. Miren que en la historia la Biblia tiene historias de atorrantes. Los hay. Pero Sansón es el rey de los atorrantes. Porque algunos se equivocaban por miedo, por falta de fe. Este se equivocaba porque voy a hacer lo que se me da la gana. Y Dios le dice, seguí este camino, y Sansón hacía todo lo que Dios le había dicho que no hiciera. O sea, ¿me entienden? No era una cuestión de solo debilidad. Iba más allá, era rebelión abierta. Yo voy a leer solamente 3 versículos, Jueces 16 del 1 al 3, ¿sí? Aunque toda la historia de Sansón está plagada de sinvergüenzadas. Un término viejo, chicos. No sé cómo dirían las nuevas generaciones ahora. Me estoy quedando desactualizado, chicos. Me estoy juntando mucho con gente grande. Mal, muy mal. Tengo que juntarme con los chicos y liberarme de la gente grande. Jueces 16 del 1 al 3. Dice ahí Jueces 16 del 1 al 3. Fue Sansón a Gaza. Gaza era una ciudad de los filisteos, ¿no? Y vio allí a una prostituta. Así, ¿no? Tranqui.
y vio ahí una prostituta y se llegó a ella. Qué lindas palabras, que se llegó, como son casi románticas suenan, se llegó a ella, ¿no? Pero ¿qué significa se llegó a ella? No lo digan, ya todos lo sabemos. O sea, le pagó a una mujer para tener sexo con ella, ¿sí? No sé por qué digo no lo digan, lo terminé diciendo yo, perdón chicos, no me aguanté. Sansón fue a Gaza y vio a una prostituta y se llegó a ella. ¿Pecado abierto, sí o no? Pecado de adulterio o fornicación, abierto. No es que lo hizo de noche, no, así, a la luz del día, listo, tranqui. Versículo 2, cuando les dijeron a los de Gaza, Sansón ha venido acá, lo rodearon y acecharon durante toda la noche a la puerta de la ciudad. Se mantuvieron callados toda la noche diciendo, cuando aclare el día, y entonces lo atacaremos. Lo mataremos. Versículo 3. Pero Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares, o sea, con el marco, y su cerrojo, se las echó al hombro y las subió a la cumbre del monte que estaba delante, enfrente de la ciudad de Hebrón. ¿Cuántos kilos puede pesar las puertas de una ciudad amurallada con sus marcos y con el tremendo cerrojo de bronce que tenían? Tengamos en cuenta que era una puerta de ¿cuántos metros? 6, o sea, eran dos puertas así que pueden haber tenido de ancho, ¿qué? 6, 7 metros. ¿Y de alto cuánto? 10 metros. 8 metros. ¿Y cuál era el grueso de la puerta? Porque era una puerta para resistir los ataques del enemigo. No era una puerta placa, ¿me entienden, no? Una puerta de ¿cuántos? 10, 20 centímetros de ancho. ¿Cuántos kilos podrá haber pesado eso? ¿Cuántas toneladas? Una tonelada son 1000 kilos, ¿no? ¿Cuántas toneladas? ¿Sería loco decir 3000 kilos? ¿Más? Más, ¿no? ¿5 o 6000 kilos? ¿6000 kilos le ponemos? Ponemos 6000 kilos ahí. El chango parte del pueblo de Dios, ¿no? ¿O no era parte del pueblo de Dios? Elegido por Dios, ¿o no? Nació como un milagro porque la madre era estéril. Era un juez, o sea, era la autoridad, era el pastor de la iglesia. Qué lindo, me siento identificado, o sea, me siento, no identificado, mi amor, nunca te engañé, pero me siento aliviado en esto, ¿no? El chango, líder de la iglesia, pecado abierto con las prostitutas, sabemos por otro capítulo que le daban el alcohol también, lindo, y en medio de un pecado abierto, es llenado por el Espíritu Santo baja sobre él y le da la fuerza necesaria para arrancar una puerta con sus dinteles y demás por alrededor de 6000 kilos al hombro. La puerta, no saqué la cuenta, pero no era a la vuelta de la esquina, era una distancia. Se la llevó ahí. Y entonces ahora los que enfatizan la justicia, los legalistas, esta historia los pone los pelos de punta. Menos mal que yo no soy ni legalista ni tengo pelo, así que zafo por todos lados, porque dice, ¿cómo un Dios de justicia va a llenar con el Espíritu Santo a alguien que está en pecado abierto y darle el don que le daba el Espíritu? ¿Qué cuál era el don? De la fuerza. Se ponen como locos. Ni les cuento los que buscan la verdad, que también. Si esta es la verdad y Sansón andaba por la mentira o andaba en un camino en total rebelión con la verdad, ¿cómo el Espíritu Santo iba a actuar en su vida? Y lo que no entendemos es que la misericordia modifica la manera en que Dios aplica la justicia. ¿Cómo? Sansón no merecía ese trato de Dios, ¿o lo merecía? No, pero Dios veía en Sansón un corazón todavía sincero, un corazón todavía con la capacidad de seguir trabajando en él. Había todavía sensibilidad en el corazón de Sansón. Cuando digo corazón, ¿en qué digo? La mente, ¿no? Todavía Sansón era una mente sensible a la voz de Dios. Entonces Dios, como ve que hay terreno fértil todavía para él poder seguir trabajando ese terreno, sigue aplicando la misericordia y retardando la justicia, con la esperanza de que Sansón se arrepienta y se vuelva a los caminos ¿de quién? De Dios. Ahora, esto pasa tarde en la vida de Sansón. O sea, Dios le tiene misericordia esta y muchas otras veces, a pesar de vivir muy mal, a pesar de vivir en rebelión con Dios y sus caminos, hasta que un día se encuentra con otra prostituta, porque este muchacho era de frecuentar este tipo de mujeres, que se llama ¿cómo? Dalila. Y Dalila significa rulos. O sea que esta chica era una chica de rulos, ¿sí? Y Dalila, ustedes conocen la historia, no la vamos a leer, finalmente logra que Sansón rompa el pacto que tenía con Dios. Y ahí se termina la medida de misericordia y el Espíritu de Jehová ya no descendió sobre él. Y es interesante, cuando vos lees el relato, dice que Dalila dijo,
Sansón, los filisteos contra ti. Y dice el relato, y Sansón pensó que una vez más se iba a librar como siempre se libra. Pero ese día el Espíritu de Jehová no descendió sobre él, lo atraparon, le sacaron los ojos, o le vaciaron los ojos, ambas cosas podrían ser posibles, y lo llevaron como esclavo, y lo pusieron a mover una piedra de molino que se usaba para moler cereales, y esa tarea lo hacían ¿qué? Los burros, los caballos, en lugar de decir, ¿tenés mucha fuerza? Vení, a tirar la piedra de molino ahí. O sea, la misericordia que Dios tiene para con nosotros tiene un límite, sí. Dios es infinitamente misericordioso, sí, pero ¿aplica su misericordia en nuestra vida con un límite? Sí. ¿Por qué? Porque si no tuviera un límite, abusaríamos de la misericordia siempre. Entonces Dios tiene mucha misericordia, pero en algún momento tiene un límite. Y nosotros los adventistas lo sabemos esto, porque nosotros tenemos una frase que yo la he escuchado en esta iglesia nada más, que se llama el fin del tiempo de la gracia. ¿Y la gracia qué es? Misericordia. Entonces la misericordia modifica en la manera que Dios aplica la justicia, mientras ve que en la mente de la persona hay esperanza, hay sensibilidad para seguir trabajando en ella. Pero cuando la persona se entrega de lleno y por completo al pecado y persevera en ese camino y ya empieza a jugar con Dios en el sentido de no importa lo que haga, total, como Dios es misericordioso, me va a ayudar a zafar de esta, que era el pensamiento, que ese llegó a ser el pensamiento de Sansón. Entonces Dios dice hasta acá. La misericordia da paso a la justicia y entonces la justicia se ejecuta. La justicia es que vos cosechás lo que elegís. Si elegís a Dios, te salvás. Y si elegís caminar en caminos que no son de Dios, te perdés. ¿Dios tiene la culpa? No. ¿De quién fue la decisión? Tuya. La justicia es cosechar las consecuencias de lo que vos elegís. Y entonces ahora se aplica la justicia. Y Sansón cosecha las consecuencias de lo que eligió. Eligió una vida sin Dios. Bueno, listo, esta es la vida sin Dios. Lo ponen a trabajar con una bestia ahí. Y dice que empieza a crecer el pelo. Ustedes saben que simbólicamente el pelo representaba el pacto que tenía Sansón con Dios. Y ahora que Sansón no puede ver más hacia adentro, no puede ver más hacia afuera porque ya no tiene ojos, empieza a mirar hacia dónde, hacia adentro. Y empieza a hacer una autorreflexión, ¿sí? Y empieza a hacer una autoevaluación de lo que era su vida. Y se da cuenta que es un desastre. ¿Saben lo que una de las cosas que me gusta de Sansón? Es que él no le echó la culpa a nadie. Él no le dijo, yo no pedí venir a este mundo. Yo no pedí venir a ser juez, entonces no me reclames nada, ¿no? Argumento que he escuchado por ahí, ¿no? Él no le echó la culpa a los padres que fueron duros con él, no le echó la culpa a Dios que tuvo poca paciencia, no le echó la culpa a esas mujeres prostitutas que llevaban poca ropa y que lo tentaban, ¿o no? Es interesantísimo esto, cuando queremos poner excusa, no, es que la culpa es de ella porque tiene poca ropa y me tentó. ¿Y vos? O sea, vos no tenés ninguna responsabilidad, ¿no? Él no le echó la culpa a nadie. Él sencillamente dijo, la culpa es mía. Yo sabía, Dios me indicó muy claramente cuál era el camino y yo decidí no transitarlo. La culpa es mía. Y sé que tuviste mucha misericordia. ¿Y saben cómo sabemos que él sabía que debía tener mucha misericordia? Porque en la oración final que él tiene, él es llevado hacia el templo de Dagón, ¿no? Donde seguían burlándose de él, ¿no? Le decían, vos, sí, mirá, el héroe de Dios, el héroe de Israel, vos que servías a Jehová tu Dios, estás acá como un esclavo, ¿sí? Se siguen burlando de él. Él en esa oración final que tiene con Dios le dice, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, concédeme una vez más. O sea, él sabía que Dios lo había perdonado muchísimas veces. Y porque Dios lo había perdonado muchísimas veces, le había tolerado muchísimas veces, el Espíritu de Dios seguía viniendo sobre él. Y entonces ahora él dice, una vez más. Y Dios volvió a ejercer misericordia sobre él, porque él ahora había vuelto a tener un corazón sensible a la voz de Dios. Le vuelve a dar fuerzas, el Espíritu Santo vuelve sobre él, vuelve a dar fuerzas, y él entonces culmina, tal vez prematuramente, la obra para la cual él había sido llamado. Y es interesante que este cristiano bastante atorrante, cuya vida era bastante libertina, de Sansón, en Hebreos 11 figura entre los héroes de la fe. Quiere decir que figura entre los que se van a salvar. Porque Sansón conoció la misericordia de Dios de la peor manera, pero amén porque la conoció. Hay gente que conoce la justicia de Dios toda la vida y se esmera por una vida justa, buena, obediente, santa. Pero si no conoces la misericordia, todo eso no te va a servir de nada. ¿Sabes por qué? Porque la salvación no es por justicia que vos podés generar. Porque Isaías 64:6 dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y la justicia de Cristo en la Biblia es presentada como un manto blanco, impoluto, perfecto, impecable. Entonces,
Vos podés ser un gran conocedor de la verdad. Vos podés ser un gran conocedor y practicante de la justicia. ¿Eso es bueno? Claro que es bueno. Pero si no conoces la misericordia de Dios, te vas a salvar. Porque finalmente, hermanos, Dios nos salva por misericordia. Los invito a que leamos, para terminar, Efesios 2, 8, 9. Pablo lo resume de manera magistral. Efesios 2, 8, 9. Y le voy a pedir a alguno de ustedes que lo pueda leer fuerte. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se... Muy bien. Fíjense, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, porque es un don, un regalo de Dios. Y dice que, y en el 9 repite, que no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie diga, gracias a que soy un tipo genial, me gané la salvación. No, no. Nada de lo que haces puede agregar o sacar algo a todo lo que Dios hizo para salvarte. Y eso es misericordia. Y es un don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo. Dice que es un regalo de Dios. Y los regalos no se merecen. Por eso el legalismo no tiene lugar. La Biblia todo el tiempo dice que es un regalo, es un regalo, es un don, es un regalo, es por gracia. No se merece. Vos fíjate la diferencia entre un regalo, entre los haberes o el sueldo que podemos ganar por lo que trabajamos, y entre un premio. ¿Cuál es la diferencia? El premio me lo merezco. ¿Por qué? Porque me esforcé y fui el que corrí más rápido, dame el premio. El último no tiene premio. Los haberes o el sueldo, ¿me lo merezco? ¿Sí o no? Claro que sí. He trabajado arduamente para ganarme ese sueldo. ¿Y el regalo? El regalo no se merece. Si vos a tus hijos le decís, si este año a tu hija, vamos a ver, las chicas van a ser un buen ejemplo. Si este año no te pones de novia y me traes todos 9 y 10, te regalo el iPhone que querés. ¿Eso es un regalo o un pago? A ver, chicos, pensemos. ¿Es un regalo o un pago? Un pago, claro. Tenés que cumplir con ciertas condiciones. ¿Para qué? Para recibir el regalo, entre comillas. No es regalo. Regalo es cuando vos te regalan algo sin condiciones y no lo mereces. Tu hija vino con 4 novios ese año, de uno a la vez, chicos, no 4 juntos. Tranquilícense, de a uno a la vez. Algunos ya están infartando ahí, ¿no? Y bien floja de papeles en las notas, y recibió el iPhone. ¿Lo merecía? No, pero que justamente los regalos no se merecen. Los regalos son regalos. Entonces Dios dice que te regala la salvación. ¿La mereces? ¿Tenés que hacer algo para, digamos, merecerla? Es un regalo. Y acá los legalistas agarran los pelos. Yo perdí los pelos cuando era legalista, chicos, así que... Porque dice, no, pero ¿cómo? ¿Cómo que no importa lo que hagas, Dios te lo regaló? Claro, porque legalista vos tenés que merecer, hacer cosas buenas para merecer la salvación. Y la salvación es un regalo, no se merece, es un regalo. Es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es difícil de entender, pero en la práctica, parece que como la teoría la tenemos, pero en la práctica confundimos educación con salvación. Porque yo para educar a mis hijos sí le tengo que poner condiciones. El celular viene si sacás buenas notas, pero eso no es salvación. Eso son condiciones de vida para enseñarle a mi hija o a mi hijo, a quien sea, una manera sana de vivir. Mira, en la vida tenés que hacer las cosas bien, porque si no vas a ser un inadaptado social. Está bien para enseñar convivencia, pero eso no es salvación. La salvación es un regalo. Entonces, cuando vos amás a tus hijos, si se portan bien, y le mostrás desprecio cuando se portan mal, ellos van aprendiendo en su mente que Dios actúa igual. Dios me ama cuando me porto bien y me desprecia cuando me porto mal. Y eso es el caldo de cultivo, es la situación perfecta para que se empiece a desarrollar el concepto de salvación por obras. Yo creo que tenemos un gran desafío, y el desafío es aprender lo que es la gracia de Dios y vivirla, sin confundirla con la educación, sin confundirla con la enseñanza a ser un buen ciudadano, un buen hijo. Son dos cosas que van por carriles diferentes. La salvación es un regalo.